Están escuchando El Faro, con Federico Quevedo en Radio Internacional. Y hasta ahora, que son las 10:01 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, vamos a seguir hablando de algo de lo que ayer ocupamos prácticamente toda la hora de la tertulia, porque parece que es un tema que ha vuelto a saltar con mucha fuerza a la actualidad por la decisión de Vox de no querer apoyar el pacto del PP y Ciudadanos si no cambian algunas cuestiones relativas a la violencia de género en su acuerdo. Y tengo para ello el placer de saludar a un abogado, pertenece a un despacho que se llama Lave Abogados. Son especializados en violencia de género, tienen más de 30 años de experiencia en violencia doméstica y malos tratos. ¿Qué es la violencia doméstica? Pues entendemos por violencia de género a todos aquellos casos en los que un hombre ejerce sobre una mujer violencia física o psicológica, siempre y cuando exista entre ambos una relación conyugal o afectiva, sin que sea necesaria la convivencia entre hombre y mujer. De esto hablaremos también luego, porque en algunos supuestos que han ocurrido recientemente ya se está planteando la posibilidad de que sea aplicable también el concepto de violencia de género. Para todo esto, quiero hablar con Rafael Carrasco. Buenas noches, Rafael. Buenas noches. ¿Qué tal? Pues porque evidentemente está otra vez de actualidad. Hoy además hemos conocido la triste noticia de la primera mujer fallecida a consecuencia de las heridas causadas por un arma blanca empuñada por su expareja, y ya tenemos la primera víctima de violencia de género de este 2019 encima de la mesa. No sé cómo ves, Rafael, este debate, vosotros que sois expertos y lleváis mucho tiempo trabajando con este asunto. ¿Realmente esta ley es necesaria? Yo creo que sí, pero hay quien dice que no. A ver, la violencia de género es una lacra que tenemos ahora mismo en la sociedad y nosotros que la vemos pues a diario en el despacho, sobre todo nosotros desde el punto de vista de la víctima, de las mujeres, creemos que pues la modificación del Código Penal que se hizo en su momento y que sigue en vigor es necesaria, sobre todo porque hay que combatir esta lacra, y más un día como hoy, y además con el rastro que llevamos en los últimos, desde el 2003 que hay datos, que estamos a razón de 65 víctimas de media por año. Hay que hacer algo, había que modificar el Código Penal, y por eso entendemos que esa modificación es correcta. En el año 2018 se contabilizaron 47 víctimas de violencia de género, y es el año que menos víctimas ha habido. En cualquier caso, solo con que haya una ya es un dato negativo, pero bueno, lo positivo, entre comillas, si lo podemos llamar así, es que es el año con menor número de víctimas desde que en 2003 se tiene constancia o se cuantifica esto, ¿no? Sí, de hecho ha sido el año que hay menos víctimas, y también por suerte hay menos denuncias, por ejemplo, que a lo mejor eso quiere decir que la sociedad pues está poco a poco concienciándose de esa violencia de género y bajando y no provocándose los casos de violencia de género que son aberrantes. ¿Eso significa que la ley sirve, entre comillas, la ley sirve para algo? Porque hay quien dice que no sirve. A ver, yo creo que la ley sí que sirve, y de hecho, por ejemplo, que se puedan adoptar medidas cautelares rápido, como se adoptan en caso de violencia de género por los juzgados especializados en violencia de género, ayuda a que todo el mundo esté concienciado y a que gente que puede tener dentro esa intención, lamentablemente, de la violencia de género, se coarte de hacerlo, y también por el lado de las víctimas, que hay un sistema que ve que funciona y que puede recurrir a él en el caso de que sean víctimas de violencia de género. Por tanto, esos cambios que cada día son más conocidos en la sociedad, pues están calando, y creo que ayudan a que pues baje el número de víctimas, baje el número de denuncias, y toda la sociedad esté más concienciada en eliminar esta violencia, que deberíamos eliminar de la forma pues más efectiva posible. Rafael, cuando hablamos de violencia doméstica o de violencia de género, parece que nos quedamos en las víctimas mortales, pero realmente cada año se producen en torno a unas 70.000 llamadas por parte de mujeres que sufren algún tipo de violencia de género en el hogar, o no en el hogar, o en su entorno.
¿qué es realmente la violencia de género? ¿Qué se entiende por violencia de género? ¿Y por qué hacemos esa distinción como violencia de género en una dirección y no en la otra? A ver, la violencia de género, lo que dice nuestro Código Penal, es cuando se ejerce un delito, ya sea de lesiones, de amenazas, y ya no entrando en casos más graves como de homicidio y cosas por el estilo, cuando se produce hacia una persona que es mujer, lo que determina el hecho objetivo es que sea una mujer quien recibe el hecho delictivo y que tenga una relación de afectividad, de pareja, de cónyuge con el autor del delito. Eso es lo que es objetivamente la violencia de género según nuestro Código Penal. Y el por qué es así y no es bidireccional es un problema de la sociedad. Hay muchos más casos en los que las víctimas son mujeres. Hay muchos más casos en los cuales se ve una mujer implicada y por eso los legisladores en su momento entiendo que lo que hicieron es proteger ese grave caso en la sociedad para darle una especial protección y conseguir que con esta especial protección se redujeran los casos. Pero sin embargo hay quien partidos políticos en este caso que lo que critican es que hay una discriminación, pero realmente es una discriminación positiva. Sí, a ver, lo que hizo el legislador en su momento es una discriminación positiva, establecemos un criterio de desigualdad en el trato, es decir, no es lo mismo el trato que se da cuando el autor es un hombre hacia una mujer que si fuera de una mujer hacia un hombre, o sea, de un hombre hacia una mujer. Es una violencia de género, especialmente cualificada las penas. Si es de una mujer hacia un hombre, es violencia doméstica con unas penas inferiores a la del otro caso. Y es verdad que es una discriminación, pero esa discriminación tiene su base, como decía antes, en intentar evitar los casos más graves, más recurrentes, más reiterados que se producen en la sociedad para que los posibles autores no quieran hacerlo y para que las víctimas vean que hay un sistema especialmente protector que las ayuda para que no lleguen a resultados. Pues es que pasar de unas amenazas a un resultado de muerte puede ser algo relativamente, rápido en casos como este, y para que no se llegue a producir eso, nosotros siempre aconsejamos a las víctimas, en el primer momento, cuando haya una amenaza, hay que ponerlo en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No se puede dejar ir más allá. Y por eso ese sistema de discriminación positiva que ayuda a que las víctimas se sientan, o bajo nuestro punto de vista, más protegidas y con un sistema que les ayuda a evitar males mayores. Rafael, no sé si tenéis acceso más o menos a los datos, pero ¿cuántas denuncias se producen en el sentido contrario? O sea, de mujeres, de hombres que denuncian acoso o maltrato en doméstico. A ver, los datos actualmente, las predisposiciones, se producen datos de los autores de violencia de género. Solo hay denuncias en cuanto a una determinación de violencia de género, además el año pasado son 125.000. No hay un dato específico de denuncias de violencia doméstica, o a lo poco yo no lo conozco. Ya. En el despacho, por ejemplo, que nos hayan llegado en el caso de violencia doméstica de la mujer hacia el hombre, pues en este último año no hemos tratado ningún procedimiento y sí que hemos tenido unos cuantos de violencia doméstica. Por suerte, no en situaciones muy graves, se ha quedado pues en las actuaciones más amenazas, quebrantamiento de medidas cautelares, órdenes de alejamiento, etcétera, etcétera. ¿Y cuántas denuncias falsas se producen de verdad? ¿De verdad? Sí. Pues tampoco hay una estadística absoluta en cuanto a las denuncias falsas, pero sí que es verdad que se producen algunas denuncias falsas, pero el porcentaje es bastante pequeño. De hecho, hace poco los medios de comunicación lo cifraban creo que en un 2 o un 3% de denuncias falsas que al final se quedaban en un intento de ganar, por ejemplo, asuntos de medidas paternofiliales o medidas provisionales de divorcios, pero que al final pues los juzgados también están muy acostumbrados a ello, y sobre todo los juzgados de violencia de género, que son los primeros que ven estos casos para adoptar medidas cautelares, pues se suelen dar cuenta porque los jueces o juezas bastante especializados y lo detectan razonablemente rápido. Rafael, a raíz de la muerte de Laura Luelmo, asesinada por un animal que la tuvo secuestrada un fin de semana en su casa, la violó, en fin, no vamos a contarlo entero, se ha planteado también el debate de ampliar el concepto de violencia de género
hacia cualquier delito en el que un hombre haya cometido un delito sobre una mujer por el hecho de ser mujer. ¿Vosotros lo veis eso así conveniente o sería excesivo? A ver, nosotros entenderíamos conveniente si se produce una situación de especial riesgo, como pasaba con la violencia de género, que se pusiera un agravante. Ahora, ahí sí que tenemos una cuestión jurídica que es, eso tiene que pasar inicialmente por una modificación del Código Penal. Sí. No se puede intentar, bajo mi punto de vista como jurista, a través de una jurisprudencia del Tribunal Supremo, intentar establecer un agravante que no está contemplado en el Código Penal. Nuestro sistema penal es absolutamente garantista y todo tiene que estar regulado en una ley orgánica que además requiere una especial, mayoría para llevarse a cabo y para aprobarla en el Parlamento. Y es, sí, entendemos que el agravante, si fuera un problema social, que entiendo que puede ser un problema social, porque lo hemos visto en el asunto de Laura Luenbo, también hubo una chica de Zamora que también le pasó con, es que no recuerdo ahora mismo el nombre, pero también es, viendo que se produce el problema social, hay que ponerle un atajo, pero el atajo pasa por utilizar, la línea temporal que establece nuestra Constitución y nuestro ordenamiento jurídico. Modifiquemos el Código Penal, que los legisladores lo entiendan como tal, y a partir de ahí establezcamos ese agravante para evitar, como decía antes, para evitar que se produzcan nuevos casos y y cuando se produzcan, que los posibles nuevos agresores o nuevos autores de esos delitos sepan que van a tener una pena especialmente más dura. Te quería hacer dos preguntas un poco menos jurídicas. ¿Tú tienes la sensación, o tenéis la sensación, de que estas leyes son fruto de eso que se llama ideología de género? Y la segunda, si realmente hablamos de violencia de género, ¿se está de alguna manera criminalizando al hombre? A ver, la primera es un poco complicada de resolver como jurista. ¿Hay una ideología de género detrás de las leyes de violencia de género? Yo entiendo que lo que hay es una intención de crear un sistema de especial protección y de especial castigo, que a la vez genera una especial protección para un problema social que ha ido en auge y además, os decía antes, que pues desde el 2003 una media de 65 mujeres han sido muertas por actos de violencia de género, lo cual es bastante agravante. Y para evitar eso, el legislador, no con violencia de género, sino para ponerle una especial protección y un especial castigo para la protección, sacó las leyes de violencia de género, modificó el Código Penal en ese sentido. ¿Eso es ideología de género? No sé decirte. Yo creo que es una reacción para solventar un problema social que hay que ponerle atajo lo antes posible. Eso por un lado. Y luego, ¿está discriminando al hombre? A ver, evidentemente es una discriminación positiva. Y eso no lo podemos negar. Ahora, la discriminación positiva en su propio concepto es positiva, digamos que buena. ¿Qué pasa? Que desde ciertos puntos de vista, además ahora con la actualidad y las manifestaciones de un cierto partido político el otro día en cuanto a que es desigual ese trato en el Código Penal, pues sí, pero es que para poder solucionar esa lacra social que es más reiterada del hombre hacia la mujer, hay que poner medidas concretas. Y la igualdad, bajo mi punto de vista, y es una apreciación absolutamente personal, es tratar por igual situaciones iguales. Y es mucho más reiterado, es mucho más frecuente, es mucho más grave esa acción del hombre a la mujer, además, porque parece que viene conculcada de un conocimiento, una parte de la sociedad que hay que conseguir erradicar para que hombres y mujeres se traten igual. Dentro de un tiempo, cuando se haya erradicado esta situación, seguramente lo que hay que hacer es modificar esas normas penales para conseguir que sean iguales, es decir, que traten al hombre y a la mujer en relaciones de afectividad o análogas, ya sea al matrimonio, ya sea convivencia permanente y cosas y asuntos por el estilo, para que se traten igual. Pero actualmente es que no estamos en situaciones iguales, no estamos en unas circunstancias igualitarias en esa relación. Por tanto, entiendo que sí que son correctas las leyes
de violencia de género en este caso. Rafael, le voy a pedir a mi compañero Iván Gil, que es periodista también del Confidencial.com, que también si quiere que se una a la entrevista y preguntes. Iván. Pues perfecto, muy buenas noches. Iván. Muy buenas noches. Nada, yo te quería preguntar si tú crees que es necesario una mayor financiación, o por lo menos una financiación a nivel presupuestaria estable, que todos los años más o menos sea más o menos la misma, y al mismo tiempo, como comentabas, ¿no?, que hasta que lleguemos a esa igualdad real quizás hace falta una incidencia educativa, formativa, más allá de establecer planes en las escuelas. Si crees que también todavía falta formación a nivel en tu sector, sobre todo de jueces, fiscales, etcétera, más allá también de fuerzas y cuerpos de seguridad, que son los que tienen que intervenir en estos casos. Claro, a ver, yo creo que ya a todos los niveles, y es casi como una reivindicación desde el punto de vista jurídico, la justicia en España está muy mal financiada. ¿Qué pasa? Que esos fondos, esos presupuestos, entiendo, lejos de que vayan destinados a programas en la escuela, que es la base de la educación para conseguir que la sociedad cambie, hay que, digamos, dar presupuesto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que tengan unidades específicas, bien formadas, y que sepan tratar a las víctimas y tratar las situaciones de violencia de género. Y igualmente darle recursos a los juzgados específicos de violencia de género para que estén formados los profesionales que hay allí y puedan adoptar medidas cautelares que sean efectivas. Por ejemplo, hay que darles digamos, recursos para que las medidas de los localizadores de los tobillos a los posibles agresores, o que se les ponga una medida cautelar, que se pueda poner patrullas o unidades policiales en los casos más graves, vigilando a las víctimas o a los agresores para que no cometan un delito futuro. Y eso, por suerte o por desgracia, requiere recursos y requiere presupuesto. Por tanto, entendemos que para que se logre ese objetivo, sí, tiene que haber una dotación presupuestaria específica, estable, en esos sentidos de tener recursos y tener formación en los medios específicos. Que entiendo que todavía es insuficiente a día de hoy, ¿no? Desde tu punto de vista. Yo, bajo mi punto de vista, sí, porque cuando veces hemos visto que se produce una denuncia, que había antecedentes de violencia de género, y por falta de recursos o por que no se ha podido, digamos, adoptar todas las medidas cautelares, al final hemos llegado a resultados de muerte, por ejemplo, que es lo más grave. Sí, claro, bueno, y luego digo también la dependencia, a lo mejor, económica, ¿no?, que tienen muchas denunciantes, quizás, ¿no?, de sus parejas, que quizás las lleve a retrasar la denuncia hasta que ya casi no hay escapatoria, ¿no? O sea, quiero decir que a nivel preventivo en ese sentido, ¿no?, centros de información a la mujer, centros de acogida, etcétera, supongo que ahí también todavía estamos muy verdes, ¿no? Yo creo que sí, que estamos un poco verdes, y como bien decías, nosotros en el despacho hemos visto con clientas que han venido pues a consultas o que querían información sobre su situación, que hay muchas de ellas que tienen una dependencia económica de su pareja importante, y al final es como no puedo tomar una decisión muy importante como es una denuncia, que al final va a producir la ruptura de la relación, porque ¿en qué situación me quedo? ¿En qué situación se queda esa mujer que no tiene recursos fuera de lo de su pareja? Y claro, eso genera un miedo a una estabilidad a futuro que las administraciones, en ese sistema protector de que no se produzca violencia de género, tienen que llevar a cabo. ¿Cómo? Pues a lo mejor hay que buscar un subsidio para este tipo de situaciones que permita a las mujeres durante un tiempo tener unos ciertos ingresos para tener esa libertad y que no se produzcan casos de violencia de género, que puedan tomar la decisión de denunciar anteriormente. Habrá que dar más recursos, como decía antes, a esos centros de formación, de información a las mujeres para ver qué salidas hay. Bonificaciones incluso a las empresas que contraten personas en esta situación, que al final pues podría favorecer que esas posibles víctimas de violencia de género vieran esa luz del final del túnel, esa salida a la situación en la que están. Oye, Rafael, una cuestión por aclarar, porque ahora estaba leyendo, a raíz que te estaba haciendo la entrevista, me estaban entrando algunos mensajes por Twitter sobre este asunto. Y una de los mantras que se repite desde la gente de quienes se oponen a este tipo de leyes es que el hombre no estará protegido y que una denuncia falsa pues te puede arruinar la vida. ¿Esto es realmente así?
A ver, una denuncia falsa durante un tiempo te puede poner en una situación muy complicada. Porque, a ver, el protocolo de Biogen, el que aplican las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, si una mujer va ahora mismo a una comisaría y pone una denuncia por violencia de género, el hombre va a pasarse una noche de calabozo. Eso es, permíteme, en la práctica casi una máxima. Sí. Porque así funciona el protocolo de Biogen, porque se la aleja de la posible víctima, se pone a disposición del juzgado de violencia sobre la mujer para que se adopten las medidas cautelares. ¿Qué pasa? Que, claro, si hay una denuncia falsa y se detecta más o menos pronto, eso se vuelve con una fuerza importantísima contra la denunciante falsa. De hecho, en el despacho vimos un caso en el cual se produjo esa denuncia falsa, se pudo demostrar que había esa denuncia falsa y el propio fiscal arremetió, puso en marcha el sistema legal contra la denunciante falsa, pidiéndole una pena por denuncia falsa muy importante. Aparte de que estaban en una situación, porque en este caso se produjo por asuntos de un divorcio entre medias, aparte de adoptar medidas en cuanto a las visitas de los hijos, a la guardia de custodia, etcétera, etcétera. Es decir, el propio sistema está también muy concienciado que en el caso de detectarse una denuncia falsa, actúa en contra de esa denunciante falsa. Pues, Rafael Carrasco, una cuestión, el tema de la educación, que me parece esencial. Una de las propuestas que habían en el acuerdo del Partido Popular de Ciudadanos en el pacto para Andalucía me parece que era una cifra de cerca de 2.000 millones de euros en políticas educativas para avanzar en la mejora de todo esto, ¿no? Es evidente que por ahí es donde tiene que ir todos los esfuerzos, ¿no? Como decía antes, yo creo que al final, dentro de un tiempo, no sé deciros cuánto, los hombres y las mujeres tendrán que tener un sistema igual, porque se romperá esa desigualdad que hay de base. ¿Cómo hacerlo? Bajo nuestro punto de vista, hay que empezar por la educación. Hay que empezar porque todos, niños y niñas, sientan que todos somos iguales y que todos los mismos derechos y que no hay una situación de predisposición o de fuerza de unos hacia otros. Y eso hay que inculcarlo desde pequeños, hay que tenerlo claro desde pequeños para que luego de mayores pues lo tengan claro y no se produzcan situaciones de violencia de género como las que lamentablemente tenemos que vivir pues el año pasado hasta 47 veces en cuanto a resultado de muerte y otras muchas más en lesiones, amenazas, etcétera, etcétera, que pues tenemos que ir poco a poco erradicando y creo que la educación es básica. Pues muchísimas gracias, Rafael, por haber atendido nuestra llamada en El Faro y por habernos puesto un poquito de luz pues muchísimas gracias a vosotros. En este asunto. Rafael Carrasco, muy buenas noches. Buenas noches.